Entre ellos, diferenciar la pena que se aplicaría para aquellos que ejerzan acoso escolar. Se hace la diferencia cuando es ejercida por personas adultas y también cuando se da entre pares. También se han clarificado algunos otros aspectos más, por ejemplo el del acoso laboral, entre otros puntos que expuso el asambleísta José Serrano en su intervención final. En este momento se lleva adelante el registro de los y las asambleístas. Hasta el momento 93 asambleístas de 137 ya se han registrado. Vamos a revisar cuáles fueron los principales aportes que se dieron en este debate una vez que realizó la exposición el asambleísta José Serrano como asambleísta ponente del informe. El debate el día de hoy, en la jornada de hoy, jueves 6 de mayo, arrancó con una comisión general en donde participó Efigenia Vitt, representante de la Coalición Nacional contra el Abuso Sexual. Actualmente ella dijo que no está tipificado el acoso, solamente se lo considera cuando deriva en un delito sexual. Es necesario actuar antes que se produzcan daños, hay que frenarlo, porque si no se frena antes, la víctima no podrá acceder a reparación integral. Ella hizo también algunas observaciones al texto, por ejemplo, sostuvo y advirtió que se pretende sancionar de igual manera a adultos que adolescentes y eso, según Efigenia Vitt, es inconstitucional. Por ello también, además, solicitó que se incluya en las disposiciones generales que en el plazo máximo de 120 días aprobada la normativa, en vigencia ya la normativa, los organismos de protección de derechos de la niñez y adolescencia que trabajan bajo la Fiscalía General deben presentar una hoja de ruta que además incluya cómo se realice el bloqueo del material íntimo que circule en medios digitales, en redes sociales y otros. La asambleísta Samia Tacle por Guayas, ella dijo que los ataques que se producen suelen ser ataques sistematizados, por lo tanto se debe considerar la participación de terceros o empresas que se prestan para divulgación de material privado. Expresa su preocupación porque todas las personas están expuestas al acoso y a la violencia, pero que las mujeres son 24 veces más vulnerables al acoso digital. Destacó la importancia del proyecto de ley para prevenir estos delitos. Por su parte, el asambleísta Franklin Samaniego dijo que este proyecto constituye un avance importante en términos de ciberseguridad. Este proyecto de ley reconoce que la virtualización de la vida llegó para quedarse, así también es urgente reconocer nuevas formas de violencia. Pretende además el proyecto superar el punitivismo penal y poner énfasis en acciones del Estado y protocolos para enfrentar la violencia. Destaca lo que se ha incluido en el mismo para la protección de niños, niñas y adolescentes y también sugirió algunos cambios, sobre todo en el artículo que corresponde al acoso escolar académico. La asambleísta Silvia Salgado, representante de Imbabura, también intervino en este debate. Belkis. Sí, y ella sostuvo que la digitalización y la virtualidad deben estar acompañadas de seguridades, protecciones y atenciones que promuevan derechos, prevengan usos y abusos a fin de evitar la vulneración de otros derechos. Por lo que dijo, es imperioso se dé trámite a esta reforma. Se refirió a la tipificación del bullying, que recordó ya está definido y conceptualizado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Recalcó que no puede haber dos normas que tengan diferentes tratamientos respecto de un mismo delito. Dijo que como está concebido en este proyecto de reforma se mezcla con el acoso entre estudiantes, refiriéndonos al bullying, que debe ser tratado de manera diferenciada, sostuvo. La asambleísta nacional, Mae Montaño, pidió que se retire del informe la afirmación de que su propuesta de ley ha servido como base para el tratamiento de este proyecto de reforma al Código Penal. Según dijo, la iniciativa que se mantenía en este segundo debate busca restringir libertades. El asambleísta Carlos Ortega, por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, de su lado presentó observaciones en torno al delito de acoso laboral, donde dijo debe clarificarse que la conducta típica se da en el marco de una relación laboral que es más que el lugar de trabajo en sí mismo. En torno al acoso escolar,
Dijo que se debe establecer una pena agravada en estos casos y no solo en circunstancias agravantes. Respecto del delito de violencia psicológica contra la mujer y el núcleo familiar, sostuvo que debe clarificarse la norma, estableciendo pena agravada por el uso de tecnologías para el cometimiento de dicho delito y sancionarse con mayor rigor cuando el delito se produce contra niñas, niños y adolescentes. Intervino también la asambleísta nacional Vilma Andrade. Diana. Leísta Vilma Andrade, ella en su intervención dijo que la violencia contra las mujeres y las niñas en las redes sociales representa un obstáculo para su acceso seguro a las comunicaciones e información digital. Genera esto consecuencias tanto emocionales como sociales para las víctimas, además que limita el uso y goce de los derechos. En su intervención también la asambleísta nacional dio algunos datos que también los reporta la Fiscalía General del Estado, en donde se señala que entre los meses de marzo y agosto de 2020, meses en donde existían medidas mucho más fuertes para enfrentar la pandemia por el COVID-19, se reportaron 70 casos de ciberacoso. En total, en el año 2020, las denuncias presentadas por ciberacoso ascendieron a 203. Existen también alrededor de 53.000 denuncias que están asociadas a estafas, suplantación de identidad en medios digitales. Ella además realizó un aporte respecto a lo que debería contener el artículo sobre acoso académico. La asambleísta por Manabí, Pinuxia Colamarco, dijo que era importante y pertinente el tratamiento de esta ley. Aseguró que la violencia de género es un mal que debe ser erradicado de raíz y que en ese marco el proyecto que discute la Asamblea Nacional representa un gran avance para normar el ciberespacio y evitar el acoso y la agresión a niños, niñas y adolescentes, y también a mujeres. Estos fueron los aportes, las observaciones y las reflexiones que se presentaron a lo largo de este segundo debate. Continúa el registro de las y los asambleístas, paso previo necesario para la votación, y hasta el momento son 120 los parlamentarios que se han registrado y que participarán en la respectiva votación. ¿Qué te parece, Belkis? También si aprovechamos estos minutos para revisar algunos aspectos, algunos puntos que están determinados en este proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Por ejemplo, el artículo 1 del proyecto de ley sustituye el primer párrafo del artículo 103 del COIP con lo siguiente. El artículo se refiere a pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, y queda así de acuerdo a la propuesta. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, posea, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, aunque el material tenga su origen en el extranjero o sea desconocido, será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Es lo que establece uno de los artículos de este proyecto. Sí, el artículo 2, a continuación del artículo 154.1, se determina agregar los siguientes artículos. Artículo 154.2, acoso laboral. Quien en el ámbito de una relación laboral, de manera reiterada, persistente y demostrable, realice actos atentatorios a la dignidad de la persona trabajadora por medio de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación o cualquier otro medio, causando graves daños a la persona afectada, ocasionando perjuicio en su estabilidad laboral o provocando la renuncia a su puesto de trabajo, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Con la misma pena se sancionará a la persona empleadora que por acción u omisión permita el cometimiento de la infracción. Artículo 54.3, acoso escolar y académico.
1. Acoso académico. Se entiende por acoso académico a toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza, incitación a la violencia, hostigamiento o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, que de forma directa o indirecta, dentro o fuera del establecimiento educativo, se dé por parte de un docente, autoridad o con quienes la víctima o víctimas mantienen una relación de poder asimétrica que en forma individual o colectiva atenten en contra de una o varias personas por medio de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación u otro medio, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si la conducta se realiza en contra de niñas, niños y adolescentes, la pena será de 3 a 5 años. Tú tienes lo relativo al acoso escolar entre pares, Diana. Entre pares es cuando las mismas conductas descritas en el párrafo anterior se produzcan entre estudiantes, niñas, niños y adolescentes. Allí se aplicarán las medidas socioeducativas correspondientes y el tratamiento especializado reconocido en la ley de la materia, garantizando los derechos y protección de niñas, niños y adolescentes. Otro artículo que se suma es el 154.4, hostigamiento. La persona natural o jurídica que por sí misma o por terceros moleste, perturbe o angustie de forma insistente o reiterada a otras será sancionada con una pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. El sujeto activo de la infracción busque cercanía con la víctima. 2. El sujeto activo establezca o intente establecer contacto con la víctima a través de cualquier medio tecnológico, electrónico o digital o por medio de terceras personas. Y 3. El sujeto activo oferte productos o servicios que no fueron solicitados por el sujeto pasivo. Cuando la víctima sea mujer o menor de 18 años de edad o persona con discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En los casos que no se configure el delito de instigación al suicidio tipificado en el artículo 154.1, se sancionará las conductas tipificadas en este artículo con el máximo de la pena establecida cuando producto de la afectación a la salud emocional de la víctima de este delito se deriven o hayan derivado sobre sí misma conductas autolesivas, siempre que para la o el juzgador resulte demostrable que la afectación sufrida por la víctima fue determinante en el resultado dañoso autolesivo. Cuando este ilícito sea cometido por miembros del núcleo familiar o personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de noviazgo, de cohabitación o de convivencia, o aun sin ella, se aplicará los presupuestos y la pena establecida en los artículos relativos a la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. También el artículo número 3 del proyecto de reformas establece modificar el artículo 157 con el siguiente texto. Belkis. El artículo 157 hace referencia a la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Comete delito de violencia psicológica la persona que busca degradar o controlar acciones, comportamientos, pensamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, manipulación, chantaje, hostigamiento, humillación o aislamiento o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar y será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Si la infracción recae en personas de uno de los grupos de atención prioritaria en situación de doble vulnerabilidad o con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, o si con ocasión de la violencia psicológica se produce en la víctima enfermedad o trastorno mental, la sanción será pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Se confirma a esta hora ya el quórum en la sala son 121 asambleístas los que se registraron para esta votación. Este proceso ha comenzado ya. 4 de las opciones: el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención. De momento ya se registra un voto negativo y podemos visualizar también que varias
de las curules se empiezan a pintar con el color verde, que da cuenta de que el voto consignado es afirmativo. Diana. Sí, son 32 votos afirmativos hasta este momento, un voto negativo, 121 asambleístas se registraron para participar en esta votación. Agradecemos a esta hora, aprovechamos para agradecer a usted que está en sintonía de los medios legislativos, tanto por la señal de la radio como por la señal de la televisión legislativa y también en la transmisión que se realiza en redes sociales. En este momento el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncia sobre el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Son algunos nuevos delitos que se tipifican con esta propuesta de la Asamblea Nacional y que en este momento se somete a votación. Justamente dábamos lectura al parte del contenido de este proyecto de ley. Nos referíamos a la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, pero también se incluye en el artículo 4 del proyecto una modificación al artículo 158 del COIP vigente, que es la violencia económica y patrimonial, artículo 158.1, violencia económica y patrimonial. Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años toda acción u omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de hecho a través de 1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes muebles o inmuebles. 2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. 3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. 4. La limitación o control de sus ingresos. Y 5. Percibir un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Esto lo correspondiente a violencia económica y patrimonial, que se agrega al artículo 158 del COIP, ahora como artículo 158.1, lo que hemos dado lectura. También se agrega como artículo 158.2 la violencia simbólica, que será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años toda conducta que a través de la producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. Vamos a observar rápidamente cómo avanza la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Repetimos, 121 asambleístas presentes. Hasta el momento existen 96 votos afirmativos, 97 votos afirmativos ya, 4 votos en contra y 5 abstenciones. Belkis. Rápidamente, se incorpora también el artículo 158.3 sobre violencia política. La persona o grupo de personas que en contra de mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o en funciones, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas, sociales o comunitarias, o en contra de su familia, directa o indirectamente, menoscaben, anulen, obstaculicen, suspendan, impidan o restrinjan la participación política de la mujer, su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Esto en lo referente a el delito de violencia política, que también se incorpora como parte de esta reforma. Volvemos la mirada a lo que ocurre en esta votación. 121 legisladores se registraron para el efecto, 101 son los votos afirmativos, 4 los votos negativos, no hay votos en blanco y suman 6.
ya las abstenciones. Todavía restan unos pocos votos por consignarse hasta conocer los resultados de manera oficial. Diana. Destacaron en el debate la inclusión de los nuevos tipos de violencia que se identifican ya y que se incorporan en este proyecto. Por ejemplo, también el artículo 158.5 suma la violencia gineco-obstétrica, que es toda acción, omisión o patrón de conducta del personal de la salud que limite el derecho de las mujeres embarazadas o no a recibir servicios de salud gineco-obstétricos expresada a través del maltrato, la imposición de creencias, prácticas culturales y científicas no consentidas o la violación del secreto profesional o la medicalización y las no establecidas en protocolos, guías o normas, las acciones que consideren los procesos naturales de embarazo, parto y posparto como patologías, la esterilización forzada, la pérdida de autonomía y capacidad para decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, que impacten negativamente en la calidad de vida y salud sexual y reproductiva de las mujeres en toda su diversidad y a lo largo de su vida cuando éstas se realizan con prácticas invasivas, maltrato físico o psicológico, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 8 años. También se incluye la violencia mediática como aquella cometida por una persona o grupo de personas a través de la publicación o difusión de información o contenido audiovisual o digital estereotipado a través de cualquier medio de comunicación público, privado o comunitario que de manera directa o indirecta legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores o generadores de desigualdad. Se presentan resultados. Señor presidente, que contamos con 107 votos afirmativos, 4 votos negativos, 0 votos en blanco, 10 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Gracias, secretario. Siguiente punto, por favor. Sí, señor presidente. Recapitulamos los resultados de esta